Hoy vamos a hablar sobre indicadores. Vamos a ver la segunda parte de los indicadores. Y en el video pasado hablábamos de dos tipos de indicadores, de los que nos hablan de tendencia y los que nos hablan de volumen. ¿Cierto? Y hablábamos que los que son de tendencia, que fue como en lo que más nos demoramos, hablamos de la diferencia que existe entre la media móvil simple y la exponencial, cómo utilizarla, les decía algunas, por ejemplo, estrategias que podemos utilizar para operar. Veíamos lo que es el MACD y el RSI, que son de los indicadores que a mí en lo personal más me gustan. ¿Listo? Hablábamos de los indicadores de volumen, para qué servían, pero eso es un breve resumen de lo que vimos en la clase pasada. Ahora, en esos indicadores de hoy, vamos a hablar de los que nos muestran la volatilidad del mercado y que nos muestran el momento. Entonces, vamos a empezar a explicar que los indicadores que nos muestran mayor volatilidad se usan para medir los cambios que presenta el precio. Básicamente, ¿para qué me sirve esto? Para ponerle como una autopista. Yo vivo en Bogotá, Colombia, y yo sé, por ejemplo, que si voy para la capital del Tolima, por ejemplo, voy para Ibagué, entonces yo sé que debo ir por una carretera, ¿cierto? Y el mercado, digamos en este caso, me dice cuál es la carretera que está utilizando. Por ejemplo, vamos a mirarlo aquí en el... ¿Están viendo TradingView, muchachos? Cuéntenme, ¿están viendo TradingView? ¿O están viendo la plantilla? ¿Están viendo velas, chicos? Cuéntame qué están viendo ahí, por favor. Listo. Y ahora, Tamia, ahora sí están viendo los indicadores. Entonces, bueno, listo, perfecto, gracias. Nosotros hemos hablado ya muchas veces y con bastante frecuencia sobre la importancia de los canales, ¿cierto? Y siempre hemos hablado, por ejemplo, aquí, que el mercado reacciona, baja, sube, baja, y que nos va marcando como puntos más altos y puntos más bajos cada vez, etc. ¿Cierto? Siempre lo hemos hablado así. Pero qué chévere si nosotros logramos o encontramos indicadores que nos ayuden a eso, que nos muestren cómo se debe hacer. Y para este caso, uno de los que vamos a utilizar son las bandas de Bollinger. Yo aquí las puedo utilizar por defecto. ¿Y esto a mí qué me va a mostrar, chicos? ¿A mí para qué me sirven las bandas de Bollinger? Para entender, eh, listo, para entender que el mercado tiene como unas partes altas, unas partes bajas, y en dónde es que se pueden llegar a utilizar para hacer unas operativas, o podemos nosotros entrar a operar como tal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros le ponemos, no, perdón, la estrategia no, le ponemos, uy, un momento que hice aquí algo que no debía. Listo, ahora sí. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, las bandas de Bollinger, y aparte de las bandas de Bollinger, nosotros colocamos, por ejemplo, se me ocurre un MACD, y aquí nos vamos a inventar una estrategia, convergencia y divergencia. Listo, perfecto, tenemos esta. Entonces, a mí, por ejemplo, aquí en esta estrategia, ¿qué se me ocurre? Que yo veo que cuando el mercado llega a la parte más alta de, de la banda de Bollinger, por ejemplo, me llega a esta parte, me llega aquí, el mercado ya está muy próximo a cruzar y ya me está avisando que viene un cruce, por ejemplo, aquí, y posteriormente se presenta. Es algo que me acabo de inventar porque no es una estrategia que yo utilice normalmente. Lo que pasa es que me gusta utilizar los indicadores. Por eso una estrategia me la puedo inventar muy fácil. ¿Listo? Por ejemplo, ahora esta. Llego aquí a la parte baja, me rompe, miren que aquí viene como un canal, ¿se dan cuenta? Entonces, me rompió fuertemente. ¿Y qué me está diciendo esto? Que va a seguir la caída. Nosotros, por otras cosas que hemos visto ya en videos anteriores, nos damos cuenta que el precio ha llegado a un soporte, entonces el precio empieza como a fluctuar y vemos ya cómo empieza una verdadera recuperación del mercado. Eso en velas de una hora. ¿Listo?
Entonces, ¿para qué me sirve a mí los indicadores que estábamos viendo aquí? Los de volatilidad. Para medir o tener presente cuáles son como el rango en el cual creemos, porque obviamente nadie tiene una certeza sobre el trading ni sobre qué movimiento va a tomar el mercado. Pero sí hay algunas herramientas como los indicadores, como Fibonacci, como aprender a utilizar, a identificar los canales, los soportes. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de cosas, podemos darnos cuenta que el mercado nos va a ayudar a nosotros a tener una operativa más tranquila. ¿Listo? Entonces, ¿qué indicadores podemos utilizar para esto? Utilizamos las bandas de Bollinger, que son las más comunes. En algunos lados van a encontrarlas como BB, por sus iniciales, obviamente. La pueden encontrar. Y está bien. ¿Listo? No tiene mayor problema. Entonces, ¿qué diferencia existe entre el uno y el otro? Realmente no son tan marcadas. Si nosotros miramos aquí, por ejemplo, busquemos ese canal de Donshan, el canal de Donshan. Entonces, este ya como viene, este viene un poco más fuerte, digámoslo así, porque nos muestra unas tendencias más serias, más, ¿cómo explicarlo? Me ayuda como a identificar el soporte anterior. Uy, eso está aquí, perdón. Entonces, por ejemplo, ese canal de Donchan, ¿para qué es? Más allá de que este no nos rompe canales nunca, si se dan cuenta, nunca se rompe, me ayuda a identificar que este fue un soporte. Listo, mírenlo aquí, por ejemplo, eso es un soporte. ¿Por qué? Porque me está mostrando que en medio del movimiento que tuvimos, miren, por ejemplo, acá, el último punto, antes de que llegara hasta aquí, fue este punto. Ahora, este, por ejemplo, miremoslo, ¿cuál podría ser? Este. Si nosotros miramos esta línea que nos marca aquí el canal de Donshan, coincide con esto. ¿Y dónde estuvo el soporte? Mírenlo aquí en esta parte cómo reaccionó. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Como cuáles son los posibles puntos en los cuales va a reaccionar el mercado. Entonces llegó ya aquí una parte alta que era un soporte y aquí empezó a caer. Yo que hice ahorita la tenía en velas Heikin Ashi, que es un tipo de vela que vamos a ver más adelante porque es muy chévere. Con ese tenemos unas estrategias en oro que vamos a aprenderlo también. Pero miren cómo me va mostrando soportes y me dice como, mire, la última vez que el mercado cayó duro, cayó allá. Miren, por ejemplo, esa caída tan fuerte que tuvo el mercado aquí. Mírenlo hasta dónde llegó y aquí me lo marca más adelante. Entonces, este es el canal de Donshan. Pero el más utilizado, como les decía, chicos, realmente es las bandas de Bollinger. Y como les decía yo que ya en el video, no importa qué estrategia te digan, yo te puedo aquí enseñar y te podemos grabar 50 estrategias. La más importante es en la que tú te sientas bien. Porque así como esa estrategia, por ejemplo, colocamos el SAR parabólico y te los puedo explicar. Mira, por ejemplo, ese SAR parabólico. ¿En qué consiste? Aquí con este. Cuando llega aquí, y miren que aquí salió unos punticos, ¿se dan cuenta? Tan pronto el mercado viene subiendo, ¿cierto? Los punticos van subiendo, quiere decir que se aproxima ya a una caída. Miremoslo un poquito más pequeño el mercado. Mm, Hagámoslo en velas de una hora para hacer un análisis un poco más grande. Acá. Mira aquí el mercado cómo viene cayendo, ¿cierto? Tan pronto toca la banda, cae por debajo y empiezas a tener fuerza alcista. Y así funcionan todos los indicadores. Ahora, lo que yo siempre he querido con este tipo de clases o este tipo de videos es que ustedes se vuelvan curiosos. ¿Y qué pasa si? ¿Y qué hago si? Y por ejemplo,
Aquí dice, en entrada de datos, me dice estándar 02. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí se me ocurre ponerlo, mire, pasarlo de 02 a pasarlo a 4? Desaparecieron un montón, ¿no? ¿Se dieron cuenta? El incremento, pongámoslo también en números 4 y el máximo valor, todos en 4. A ver qué pasa. Desaparecieron prácticamente todos. Y ahora, ¿qué pasa con las bandas de Bollinger? Si aquí en vez de tener una longitud 20 tenemos una longitud 200 y aquí la ponemos en una EMA. ¿Se dan cuenta cómo cambian a medida que ustedes van interactuando? Y lo importante que es, chicos, que ustedes escojan la estrategia que más les gusta, con la que ustedes digan, yo con esta realmente me siento bien. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vimos las que nos muestran como los soportes y entre qué parte debemos operar. Pero también tenemos otros que son los indicadores de momento, los que nos dicen en qué momento, valga la redundancia, debemos entrar a operar y ya, ¿cierto? Porque por movimientos del mercado ya es el momento exacto para tener una buena compra o una buena venta. Lo veíamos que día en el RSI y hablábamos de Carlitos. Recuerdan que hablábamos de Carlitos, que poníamos un muñequito y decíamos, si Carlitos está en la parte más baja del mercado o de un edificio, que era el ejemplo que yo ponía, ¿qué es lo más lógico que debe hacer el mercado? O en este caso Carlitos. Pues lo más lógico es que empiece a subir o que empiece a caer. Si no lo recuerdas, te lo voy a explicar aquí en rápido en esto. Un edificio, y yo ponía el ejemplo así, decía que qué pasaba si tú estabas, digamos, aquí y por aquí, ¿cierto? Y hablábamos también que ese es el piso 100, piso 90, piso 10, por ejemplo, y el piso 0. Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nunca había sacado eso, ¿qué es? Ah, no se quita, no se quita, no sé qué le hice. Nunca había visto esa opción. Por Dios. Bueno, no importa. La vamos a dejar ahí. No voy a pelear con eso ahorita. Oiga, les cuento que nunca me ha salido eso. Nunca. Ya volvemos a ingresar, porque no podemos trabajar con eso ahí. Bueno, mientras tanto les estaba diciendo, lo que vamos a buscar nosotros es que el mercado nos ayude a nosotros a encontrar como la parte más alta y más baja en los indicadores que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Y para estos que vamos a ver ya aquí, lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, acá, este es el edificio. Y hablábamos que tenemos el piso 90, el piso 10, y ponemos aquí, por ejemplo, que aquí está el piso 100, 90, 10 y piso 0. ¿Listo? Eso, ahí vamos. Perfecto. Entonces nosotros decimos que, por ejemplo, tenemos, y hablamos de Carlitos. ¿Recuerdan que hablamos de Carlitos? Carlitos es un angelito. Aquí está. Listo. Que si Carlitos estaba aquí en la parte más alta, lo que nosotros esperábamos que ocurriera en el mercado, ¿qué era? ¿Recuerdan? Decíamos que esperábamos que si está entre el piso 90 y 100, lo más lógico es que Carlitos diga, me voy para abajo a ver qué hay por allá para mirar. O si estaba en el piso 10 o menos, que empezara a subir. Pero también hablábamos que si el cruce de las emas, que es bien importante, se nos da, digamos, aquí en el piso, no sé, el piso 5 o 6, lo más lógico es que sí se cumpla lo que estábamos pensando, ¿cierto? Que el mercado sí va a respetar como ese movimiento. Ahora, si nosotros lo que venimos buscando aquí, por ejemplo, o lo que nos ocurre más bien,
es que esta pasa por aquí y la otra pasa por este lado, y Carlitos está en lo que pensaríamos nosotros que es como el nivel 50, pues ahí ya creería yo que es muy inexacto, o sea, es muy inestable el tomar una decisión de entro en compra, entro en venta, más allá de que venga en una tendencia bajista, porque no sabríamos cómo operarlo, ¿cierto? Y ese tipo de indicadores que les estoy hablando son el MACD, el oscilador estocástico, el RSI, y el RSI viene, así como lo acabo de explicar, pero cuando le unimos las EMAs, tenemos el RSI estocástico, ¿listo? Tenemos otros dos que no habíamos hablado, que es el ADX o el CSI, y esos nos ayudan también, pero nos muestran algo diferente, y lo vamos a ver acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? A ver si lo encontramos rápidamente. Y está. Entonces, como le digo, ya son unos indicadores que son demasiado técnicos y el tratar de entenderlos puede ser un poco complejo, pero todos vienen a ayudarnos a nosotros a tratar de, si se quiere el término, que no me gusta, pero lo vamos a utilizar, tratar de adivinar qué va a pasar. Y mire que en todos, ay, perdón, en todos vamos a buscar lo mismo, que el mercado, estando aquí, empiece a subir, que cuando llegue a puntos máximos es porque va a empezar a caer. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que siempre el mercado o los indicadores nos van a tratar de mostrar. ¿Listo? Entonces, aquí. ¿Qué otros indicadores nos sirven para esto? Ya habíamos hablado del MACD. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, del RSI. Perdón, este no es. Mm, Aquí está. Entonces, miren cómo nos llamamos. Ay, Carlitos no se quiso ir para abajo, el angelito. Ya lo llamo acá. Si nosotros tenemos a Carlitos, ahora sí, para que se vea más o menos, en la parte baja. Y miren que aquí al lado derecho nos aparece el número 19. Dale cuidado aquí donde, mire, ahí está el 18,56. ¿Sí lo ves? Si no lo ves, te lo subrayo. Míralo acá. Míralo en esa partecita. Que es donde está Carlitos, por debajo del nivel 20. Lo más lógico que tiene que hacer el mercado, ¿qué es? Pues empezar a subir. Entonces, cuando nosotros encontramos ese tipo de cosas, ya vamos a ver aquí que el mercado medianamente nos obedece, ¿cierto? O más bien, el indicador realmente nos está mostrando lo que necesitamos saber. ¿Y por qué no es bueno tomar una decisión a mitad de camino? Miren lo que ocurrió aquí. El mercado viene en este punto y estamos cercano al 40. Y cuando llegamos a esta parte, el mercado no había llegado a la zona más baja y empezó a subir. No llegó a un soporte, nada. Simplemente el mercado, ¿qué hizo? Lo que quiso con nosotros. Empezó a subir. Y si nosotros vemos que el cruce se nos da aquí, si estamos en venta, primero estamos en contra de la tendencia, o sea, no debimos haber entrado en venta. Pero si estamos en venta, lo mejor que es, sálgase de ahí porque puede que pierda, ¿cierto? Porque no tenemos la certeza en qué momento va a cruzar o hasta dónde va a ir el cruce. Algo distinto a lo que encontramos acá. Miren cómo aquí el mercado está en el punto 89.10 y bajó hasta el 88.74. Y aquí vimos en esta partecita cómo Carlitos estando aquí se nos fue para abajo. Listo, entonces, lo que nosotros siempre hemos tratado o vamos a buscar es que estos indicadores nos den el momento ideal para tomar la mejor entrada en Forex, en binarias, en sintéticos, en criptos, etc., etc. Porque para todos funciona de la misma manera. Listo, siempre vamos a encontrarlo. Por ejemplo, el oro. Mire el oro cómo llegó al nivel 27-21 y empezó a caer. ¿Por qué? Si le metemos un indicador, por ejemplo, como el MACD, mire, aquí qué nos está indicando o qué nos está mostrando, valga la redundancia. Mire, aquí qué nos está diciendo, se aproxima un cruce
viene de una tendencia muy alta, muy fuerte, lo que se espera es una caída impresionante. No les podría garantizar hasta dónde, pero yo creo que volvería a buscar estos puntos. Y con el oro pasa algo muy puntual y es que el oro, el PIB del oro se mueve, tiene un mayor valor. ¿Listo? Después les estaremos dando cositas sobre oro. Por ahora, recuerden que el par que en lo personal más me gusta es el Outcat, porque tiene eh, poco movimiento fuerte. O sea, no es que no se mueva, es que se mueve no tan duro. ¿Listo? Que no es lo mismo a no moverse. Tiene movimientos que los mueven el mercado, o tiene, ¿cómo decirlo más bien? Tiene movimientos que nos ayuda a romper ciclos, pero también tiene movimientos suaves. Y en esos movimientos, pese a que se ven velas como estas, no son velas que tú digas me van a sacar de mercado. Mientras que otros pares, como por ejemplo el eurodólar, esas velas sí te van a romper muchísimo y son mucho más frecuentes y más prolongadas. ¿Listo? Y eso se ocurre muy, muy, muy seguido en el mercado del euro, el oro, el franco, que son monedas mucho más marcadas, digámoslo así se quiere el término. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué otros indicadores nos quedan. El ADX. No sé si aquí en TradingView como tal me lo deje mostrar. Aquí está. Entonces tenemos que aprender, por ejemplo, en este, que el mercado está en la parte baja y el que nos muestra la fuerza que traía es el azul. ¿Listo? El naranja nos está mostrando que se aproxima una posible caída, perdón, una posible recuperación, y el rojo nos está mostrando que el mercado va a cambiar absolutamente. Mira que cuando el mercado está aquí subiendo, estaba cayendo. ¿Sí se dan cuenta? Y aquí el mercado sigue subiendo y eso vuelve a caer. Pero lo que siempre les he dicho, ¿qué pasa si tal cosa? Entonces, en entradas de datos, no lo hagamos en 14, hagámoslo en 140, se me ocurre. Una vaina súper loca. Miren cómo se separaron completamente. Ahí ya no me está mostrando nada, ¿cierto? Pero entonces llevémoslo al extremo. Estábamos en 14, llevémoslo a 5. ¿Qué te muestra en 5? Tal vez una vaina mucho más loca, ¿cierto? ¿Y qué te pido yo? Siempre haz backtesting, siempre siéntate a revisar el mercado. Antes de entrar a montarse a operar, por ejemplo, revisa qué hay. Yo no sé, y pongo el ejemplo cuando uno va a salir a manejar. Tú no prendes el carro, te subes y arrancas, ¿cierto? Tú lo que haces primero, ¿qué es? Mirar que estén bien las llantas, revisar el aceite, revisar no sé, el líquido de frenos, el agua del carro en general, ¿cierto? Y ahí ya miras, por ejemplo, en mi caso, yo antes de irme para mi oficina, yo trabajo muy lejos de donde vivo. Entonces, lo primero que yo hago es colocar la ruta de Waze y ya sé por dónde debo irme, qué ruta debo coger. En el trading aplica igual. Tú no solamente dices, ay, aquí yo veo que esto va para abajo, pum, venta. Pues espera un momento. Puede ser que está llegando a la parte baja del soporte para empezar a subir. Y las personas o las herramientas que vamos a utilizar para eso, pues son estas. Si quieres una estrategia que a mí en lo personal me gusta muchísimo, es esta. Se las voy a enseñar. El MACD, como está en automático, pero el RSI también lo utilizo, pero este lo modifico aquí un poquitico. Perdón, no utilizo el RSI estocástico, sino el RSI solo. Ahora sí. Y este lo utilizo en 4. En 4 no, en 5. ¿Por qué? Porque me muestra puntos más fuertes. Vamos a hacerle caso omiso, por ejemplo, a este que tiene el amarillo. Ese lo vamos a omitir. Ese básicamente lo que me está mostrando es como una media móvil de 14 que va en la mitad del mercado. No es más, no. No le hagan mayor cuidado a esta, por favor. Y aquí que me está mostrando el mercado, cuando se va tan arriba o tan abajo, lo que me está mostrando el mercado es que se va.
a cambiar ya de tendencia. Miren, por ejemplo, este pico, aquí llegó a la vela verde más, bueno, el histograma, me lo muestra ya la parte más alta y miren la vela que hay aquí y empieza el mercado a caer. Si lo revisamos por aquí, busquemos uno que haga exactamente lo mismo, pero al contrario. Se nos va por la parte de abajo, nos muestra la parte más bajita del MACD y empieza a subir el mercado. Esa es la que a mí me gusta. Si quieres cambiar el RSI por las bandas de Bollinger, lo puedes hacer. O lo otro que puedes utilizar son las medias móviles. Si quieres utilizar medias móviles, a ver si nos deja colocar las tres. eh, Media móvil exponencial, media móvil exponencial. Ah, ya no me la va a dejar utilizar. Bueno, entonces tenemos que, voy a quitar el MACD y les explico cómo funciona esta. Esta yo la utilizo en nivel 4 y esta otra en nivel 60. Y cambiemos los colores. Y cada vez que hay un cruce muy marcado, nosotros o yo entro a operar. Obviamente, no solamente porque se cruce me meto. Pilas con eso, no les estoy diciendo, éntrense tan pronto vean que cruce. No, pilas, chicos, por favor, mucho cuidado con eso. Aquí lo más importante que yo les puedo decir es, no es solamente tomar los indicadores y porque los vi que cruzaban y que me coincidía, me meto. No, por favor, no. Vamos, nosotros ya tenemos un video grabado de patrón de velas que lo hizo Carlitos, que está muy chévere. Vamos a buscar también a unirlo, por ejemplo, con los patrones chartistas, que ya lo vimos también. Entonces, por ejemplo, miren esta vela tan fuerte que hizo. Este cruce aquí que hizo de la línea azul. A ver si ponemos otro color que se vea un poquito más. Vámonos con blanco. Mira, por ejemplo, entonces, aquí, esta, vámonos así, listo, ahora sí. Mira, aquí se nos dio el cruce y el mercado empezó a subir. Cruzó y empezó a caer. Pero no solamente cruzó, también mire que aquí hay unas velas en las cuales el mercado nos muestra que hay un agotamiento muy marcado y una indecisión. Pero como viene con tendencia bajista tan fuerte, mire, aquí siguió completamente derecho. Esa más el MACD que les estaba mostrando, para mí es de las mejores estrategias que podemos obtener en este momento. Listo, chicos. Entonces, con eso terminamos este video y nos vemos en el próximo video.